Un apache se enamora de la hija de un poderoso y autoritario hacendado y desafía sus reglas. Antes de comenzar la historia, déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Olivia Foster cabalgaba como si estuviera huyendo de su propio destino, y de alguna manera así era. Mañana sería obligada a aceptar la propuesta de matrimonio de Thomas Carter. Un hombre que ella despreciaba, en un acuerdo que sellaría su destino como una simple mercancía. Pero su fuga desesperada fue brutalmente interrumpida. «Detente ahí, princesita». Dos hombres salieron de entre las rocas como buitres hambrientos, sucios, armados, con miradas que le helaron la sangre a Olivia en las venas. Uno sostenía un cuchillo oxidado, el otro le apuntaba directamente con una pistola. La yegua relinchó de miedo, encabritándose de manera violenta. Olivia casi cayó, su corazón latiendo con un pánico absoluto. «Déjenme ir, oh», balbuceó, tratando de mantener la voz firme, pero el terror era evidente. «¿O qué?» El hombre de la pistola se rió con crueldad. «¿Vas a llamar a tu papá rico? Bájate de ese caballo ahora o te tiro yo». El hombre del cuchillo se acercó. Olivia jaló las riendas desesperadamente, intentando que la yegua retrocediera, pero estaba atrapada entre las rocas. Lágrimas de desesperación comenzaron a correr por su rostro. «Por favor, tengo dinero. Pueden llevarse todo». «Oh, nos vamos a llevar mucho más que dinero», gruñó el bandido, dando un paso más hacia ella. Fue entonces cuando las sombras cobraron vida. Como un rayo surgido de la misma tierra, un apache apareció silenciosamente detrás de los bandidos, alto, con músculos definidos que se movían como acero líquido. Su cabello negro volaba como la melena de un león, y sus ojos oscuros ardían con una furia contenida. Antes de que los bandidos pudieran siquiera parpadear, él agarró al hombre de la pistola por el cuello, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. El hombre gritó, pero el sonido se cortó cuando lo lanzó contra las rocas con una fuerza devastadora. El segundo bandido se giró, blandiendo el cuchillo, pero el apache se movió como el viento del desierto. Esquivó el ataque, tomó la muñeca del agresor y la torció hasta que un chasquido seco resonó en el cañón. El cuchillo voló lejos y el hombre cayó al suelo. Olivia observaba paralizada, viendo cómo su miedo se transformaba en una fascinación absoluta. Aquel hombre peleaba como una fuerza de la naturaleza, salvaje, preciso, letal. Cada movimiento era una obra de arte de poder controlado. En menos de 2 minutos, los dos bandidos estaban inconscientes en el suelo. El apache se giró lentamente hacia Olivia, y cuando sus ojos se encontraron, ella sintió como si lo hubiera alcanzado un rayo. Había algo en aquella mirada que la hizo temblar, no de miedo, sino de algo mucho más profundo y peligroso. «¿Estás herida?» Su voz era grave. Olivia se sorprendió de que una apache hablara español con tanta fluidez. Trató de responder, pero solo logró mover la cabeza. Lágrimas de alivio corrían por su rostro, mezcladas con algo que no sabía cómo nombrar. Él se acercó, extendiéndole la mano. «Ven, estos hombres tienen compañeros. Este lugar no es seguro. No sé cómo agradecerte». Su voz salió en un susurro tembloroso. «No hace falta». Él la ayudó a bajar de la yegua, y cuando sus dedos se tocaron, Olivia sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. «Pero no puedes regresar sola. Te acompañaré hasta tu casa». «¿Harías eso?» Los ojos de él se fijaron en los de ella con una intensidad que la hizo sonrojarse. «Haría cualquier cosa para mantenerte a salvo». «¿Y cómo te llamas?», preguntó Olivia. Él la miró por un segundo, luego respondió con voz baja y firme. «Akecheta». El camino hasta la hacienda fue en un silencio cargado de tensión. Akecheta cabalgaba un caballo salvaje que apareció como si hubiera respondido a su llamado silencioso. Olivia no podía dejar de mirarlo. La forma en que se movía en perfecta armonía con el animal, como si fueran una sola criatura. Cuando divisaron las puertas de la hacienda Foster, Olivia sintió que el estómago se le encogía. La realidad la golpeó como un puñetazo. «Es aquí», murmuró, casi con pesar. Akecheta se detuvo en la entrada, sus ojos recorriendo la inmensa propiedad. «Una jaula de oro», dijo en voz baja, más para sí mismo. Antes de que Olivia pudiera preguntar qué quería decir, la voz autoritaria de Richard Foster resonó en el patio. «Olivia, ¿dónde diablos estabas?» El hacendado salió de la casa principal como una tormenta humana, pero se detuvo abruptamente al ver a su hija acompañada por un apache. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente.
¿Qué significa esto? ¿Qué haces con eso? Papá, él me salvó. Olivia bajó rápidamente del caballo colocándose entre los dos hombres. 2 bandidos me atacaron en el cañón, si no fuera por él. ¿Un apache? Foster escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Mi hija protegida por un salvaje? Ketcheta no dijo ni una palabra, pero sus ojos nunca se apartaron de los de Foster. Había algo peligroso en ese silencio, como la calma antes de la tormenta. Él no es un salvaje, exclamó Olivia, sorprendida ella misma por la fuerza de su defensa. Es más noble que cualquier hombre que haya conocido. Los ojos de Foster se volvieron hacia su hija, fríos como el hielo. Entra a la casa, ahora. ¿Papá? Ahora. Olivia miró a Ketcheta una última vez. Él asintió casi imperceptiblemente, como si entendiera. Pero antes de darse la vuelta, susurró lo suficientemente bajo para que Foster no lo escuchara. Hasta que nos volvamos a encontrar, Olivia Foster. La forma en que pronunció su nombre hizo que su corazón latiera con fuerza. Era como si cada sílaba fuera una promesa. Mientras caminaba a regañadientes hacia la casa, Olivia escuchó la voz helada de su padre. «Lárgate de mi propiedad salvaje, y si te vuelvo a ver cerca de mi hija, yo mismo te mataré». Se giró justo a tiempo para ver a Ketcheta montar su caballo. Por un momento sus miradas se cruzaron una vez más a la distancia. Luego, él desapareció en la oscuridad creciente del atardecer, como si nunca hubiera existido. Pero Olivia sabía que sí había existido. Aún podía sentir el calor de su mano, el eco de su voz, la intensidad de su mirada. Y por primera vez en su vida, había sentido lo que era ser verdaderamente vista, verdaderamente protegida, verdaderamente viva. Mientras subía los escalones de la casa, una sola certeza ardía en su pecho como fuego. Necesitaba volver a verlo. Apenas entraron en la casa, Richard Foster cerró la puerta de golpe. Olivia ni siquiera tuvo tiempo de subir las escaleras cuando la voz autoritaria de su padre la detuvo. ¿Por qué saliste sola? La pregunta venía cargada de una rabia contenida. Te prohibí expresamente que montaras sin escolta. Olivia se volvió lentamente levantando el mentón con desafío. Necesitaba aire fresco. Esta casa a veces parece una prisión. ¿Prisión? Foster caminó hacia su hija, sus ojos tan fríos como el hielo. Esta casa es tu protección, y después de lo que pasó hoy, deberías estar agradecida de que te mantenga a salvo. ¿A salvo de qué, papá? ¿De ser entregada a Thomas Carter como si fuera un premio? El silencio que siguió fue tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Richard estudió a su hija con una mirada penetrante antes de suspirar profundamente. Siéntate, Olivia. Necesitamos hablar. No quiero sentarme. Y no quiero hablar sobre Thomas Carter. Te vas a casar con Thomas Carter y punto. La declaración fue firme, sin espacio para discusión. La boda será a fin de mes. No voy a tolerar más esta rebeldía infantil. Olivia sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. No me voy a casar con un hombre al que no amo. ¿Amor? Foster rió con amargura. Niña tonta. El amor no construye imperios. El amor no garantiza poder. Este matrimonio unirá a 2 de las familias más influyentes de Arizona. Tendremos el control de más de 100,000 acres, desde las montañas hasta el río. No me importan las tierras, gritó Olivia, con lágrimas de frustración quemando sus ojos. No me importa el poder ni la influencia, solo quiero ser feliz. La felicidad es un lujo que las mujeres de nuestra posición no pueden permitirse. Richard se acercó más, su voz volviéndose más dura. Thomas Carter es un buen partido. Rico, influyente, bien conectado, él cuidará de ti. Él no me ama y yo no lo amo. Aprenderán a respetarse. Eso es más de lo que muchos matrimonios tienen. Foster puso las manos sobre los hombros de su hija, pero su toque era frío, calculador. Olivia, eres mi única heredera. No tengo hijos varones. Necesito asegurar que nuestra línea y nuestras tierras permanezcan protegidas. Thomas es la mejor opción. Olivia se apartó del toque de su padre como si la quemara. La mejor opción para ti. ¿Y yo? ¿No tengo derecho a elegir mi propio destino? Tu destino es asegurar el futuro de la familia Foster. La voz de Richard se volvió helada. Se acabó, Olivia. Cumplirás con tu deber, te guste o no. Mientras tanto, en las colinas rocosas donde la tribu Apache había levantado su campamento temporal, Ketcheta caminaba con pasos largos entre las tiendas, su mente aún ocupada con los ojos verdes de Olivia Foster. El anciano White Eagle lo esperaba sentado frente a una fogata sagrada, sus arrugas profundas parecían aún más marcadas bajo la luz danzante de las llamas. «Trajiste problemas a casa, hijo mío»,
dijo el viejo líder sin levantar la vista del fuego. Akecheta se sentó respetuosamente al lado del anciano. ¿Cómo así, abuelo? Richard Foster vino aquí esta tarde después de que te fuiste. White Eagle finalmente miró al joven guerrero y sus ojos ancianos reflejaban preocupación. Estaba furioso. Dijo que un salvaje había tocado a su hija y que habría consecuencias si eso se repetía. La sangre de Akecheta hirvió. Le salvé la vida, y por eso debería estar agradecido. El anciano arrojó hierbas sagradas al fuego, que chispeó con llamas azules. Pero hombres como Foster no sienten gratitud por nuestro pueblo. Solo ven oportunidades para echarnos de nuestras tierras. Las tierras sagradas están en peligro. White Eagle se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro urgente. Los granjeros han estado presionando al gobierno durante meses. Quieren todos los valles, todos los ríos, todas las montañas donde descansan nuestros antepasados. Ofrecieron oro, mucho oro, para que el ejército nos obligue a ir a las reservas. Akecheta apretó los puños. Nunca dejaremos nuestras tierras sagradas. Quizá no tengamos opción. El anciano suspiró profundamente. Y ahora Foster tiene un motivo más para odiarnos. Hijo mío, veo tormentas en tus ojos cuando hablas de la hija del granjero. Tormentas que pueden destruir todo lo que amamos. Anciano, yo solo. Te enamoraste de ella. No era una pregunta. White Eagle sabía leer las almas como si fueran pergaminos abiertos. Un apache y la hija de nuestro peor enemigo. Los espíritus tienen un sentido del humor cruel. Akecheta guardó silencio, pero no lo negó. ¿Cómo negar algo que ardía en su pecho como fuego sagrado? Ten mucho cuidado, Akecheta. A veces el corazón nos lleva por caminos que solo terminan en dolor. Durante los 5 días que siguieron, Olivia desarrolló una rutina peligrosa. Todas las mañanas, antes de que saliera completamente el sol, escapaba por la parte trasera de la casa, ensillaba su yegua en silencio y cabalgaba hacia los lugares más remotos de la propiedad. Buscaba a Akecheta, aunque no lo admitía ni ante sí misma. La mañana del 6º día, su insistencia fue recompensada. Había llegado a un arroyo escondido entre antiguos sauces, un lugar donde solía jugar de niña. El agua susurraba sobre las piedras lisas y libélulas danzaban en la superficie como pequeños arcoíris. Fue ahí donde lo vio. Akecheta estaba arrodillado en la orilla contraria, bebiendo agua con las manos en forma de cuenco. Su cabello negro caía como una cortina de seda, y la luz que se filtraba entre las ramas dibujaba patrones dorados sobre su piel morena. Olivia detuvo su yegua de golpe, el corazón le latía con fuerza. Parte de ella quería esconderse, huir antes de que él la viera. Otra parte quería correr hacia él y... ¿Y qué? Ni siquiera lo sabía. Pero Akecheta ya había sentido su presencia. Lentamente levantó la cabeza y se volvió. Sus ojos oscuros encontraron los de ella a través de la distancia. El tiempo pareció detenerse. «¿Me seguiste?», dijo por fin con voz baja, con una mezcla de sorpresa y algo que ella no supo identificar. «Yo, no». Olivia bajó de la yegua con movimientos inseguros. Solo estaba cabalgando. Mentira. Akecheta se puso de pie con fluidez, y ella notó que cada uno de sus movimientos era controlado, elegante como un felino salvaje. «Has venido aquí todos los días». Olivia se sonrojó intensamente. «¿Cómo lo sabes?» «Sé muchas cosas». Empezó a caminar por la orilla hacia un puente natural de piedras que unía ambos lados del arroyo. «La pregunta es, ¿por qué?» «Quería verte otra vez», admitió ella, sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Quería darte las gracias como se debe». «Ya me diste las gracias». Akecheta se detuvo en medio del puente, justo entre los dos mundos. «Hay otra razón». Olivia se acercó despacio, como si él fuera un animal salvaje que pudiera huir en cualquier momento. «¿Qué razón?» «Me buscas porque yo soy todo lo que tu vida no es». Sus ojos no se apartaban de los de ella. Libertad, decisión, autenticidad. Las palabras la golpearon como flechas certeras. «¿Y tú? ¿Por qué siempre apareces cuando más te necesito?» Una sonrisa casi imperceptible asomó en los labios de Akecheta. «Tal vez porque tú eres todo lo que mi vida no debería ser». «¿Qué quieres decir con eso?» «Complicación». Dio un paso más hacia ella. Peligro, imposibilidad. Ahora estaban solo a un brazo de distancia, el arroyo murmurando bajo ellos como una melodía antigua. Olivia podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía ver las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos y brazos. «Te vas a casar con Thomas Carter», dijo de repente. Olivia parpadeó. La realidad la golpeó como agua fría. «¿Cómo lo...?» «Todo el mundo lo sabe». Los ojos de Akecheta se endurecieron.
un hombre cruel que colecciona trofeos, y tú serás el más bello de todos. No me voy a casar con él. La declaración salió con más fuerza de la que ella había planeado. ¿Y cómo piensas evitarlo? Yo, me voy a escapar. ¿A dónde? Akecheta se acercó más y ahora ella podía ver pequeñas manchas doradas en sus ojos oscuros. Tu padre tiene hombres por toda la región. No tienes dinero, no tienes aliados. ¿Dónde se escondería una mujer como tú? Lágrimas de frustración ardieron en los ojos de Olivia. ¿Estás diciendo que no tengo opción? Estoy diciendo que todavía no has encontrado la opción correcta. ¿Y cuál sería? Akecheta guardó silencio por un largo momento, estudiando su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. Cuando por fin habló, su voz fue baja, como un susurro peligroso. A veces, para ser verdaderamente libre, hay que estar dispuesto a perderlo todo. Olivia sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo salvaje y desesperado. «Tú me entiendes», susurró ella, más para sí misma. «¿Qué?» «Tú me entiendes», repitió, encontrándose con su mirada. «Toda mi vida, la gente solo me ha visto como la hija de Richard Foster, la heredera, la inversión, pero tú me ves de verdad». «¿Y qué ves tú cuando me miras?» La pregunta la tomó por sorpresa. Olivia estudió su rostro, los pómulos marcados, la mandíbula firme, los ojos que parecían guardar secretos del desierto. «Veo a alguien que nunca ha tenido que ser otra persona», dijo por fin. «Alguien que sabe quién es y no se disculpa por ello. Veo libertad». La sonrisa que se extendió por el rostro de Akecheta fue como el amanecer sobre las montañas. «Entonces, tal vez no seamos enemigos después de todo». Y ahí, parado sobre el puente de piedra, con dos mundos chocando a su alrededor, Olivia supo que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Alguien que la veía no como una posesión, sino como una persona. Alguien que entendía que a veces el mayor acto de valentía es elegir tu propio destino. Lo que ella no sabía era que esa elección le costaría más de lo que jamás habría imaginado. El estruendo de la puerta al abrirse de golpe hizo que Olivia saltara de la cama. Richard Foster irrumpió en su habitación como una tormenta humana, con los ojos inyectados de furia y una vena palpitando peligrosamente en su frente. «Me desobedeciste», rugió, avanzando hacia su hija. «¿Pensaste que no me iba a enterar?» Olivia retrocedió instintivamente con el corazón acelerado. «Papá, no sé de qué estás hablando». «No me mientas». El grito retumbó en las paredes del cuarto. «Jim McCready te vio en el arroyo de los sauces, con él. Con ese salvaje». La sangre de Olivia se heló. Jim McCready, uno de los capataces más leales de su padre, debía haber estado vigilando los límites de la propiedad. «Él me salvó la vida, papá. Deberías estar agradecido». «¿Agradecido? Porque mi hija se está reuniendo en secreto con un apache. ¿Tienes idea de la vergüenza que eso trae a nuestra familia?» «No hicimos nada malo. Hablaste con él». La voz de Foster estaba ronca de rabia. «Te quedaste sola con un salvaje. Eso ya es más que suficiente para arruinar tu reputación. Akecheta es más noble que cualquier hombre que conozco. Nunca vuelvas a pronunciar el nombre de ese animal en mi presencia». Foster temblaba de furia. «Te vas a casar con Thomas Carter la próxima semana. Se acabó la discusión. Papá, por favor, no hay discusión». Se giró hacia la puerta y gritó: «Miguel, Rodríguez». Dos hombres armados entraron de inmediato en la habitación. Eran capataces de confianza que Olivia conocía desde niña, pero que ahora la miraban como si fuera una extraña. «A partir de ahora, mi hija no sale de esta casa sin escolta armada», ordenó Foster. «Quiero guardias en las puertas, en las ventanas, en los establos. Si intenta escapar, tienen mi permiso para usar la fuerza necesaria». «Me estás convirtiendo en una prisionera», gritó Olivia, con lágrimas de humillación corriendo por su rostro. «Te estoy protegiendo de tu propia estupidez». Foster salió de la habitación, pero se detuvo en el umbral. «Y si ese apache intenta acercarse de nuevo, yo mismo le pondré una bala en la cabeza». 3 días después, Thomas Carter llegó a la hacienda como si fuera el dueño del lugar. Alto, elegantemente vestido, con el cabello rubio perfectamente peinado y los ojos azules fríos como el hielo, emanaba una arrogancia que hacía que Olivia sintiera náuseas. Foster lo recibió en el despacho con la cordialidad reservada a los negocios rentables, pero fue Thomas quien exigió hablar con Olivia a solas. «Déjanos solos, Richard», dijo con la autoridad de quien ya se consideraba parte de la familia. «Necesito hablar con mi futura esposa». Olivia estaba sentada rígidamente en un sillón,
con las manos entrelazadas en el regazo para ocultar el temblor. Cuando la puerta se cerró, Thomas se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Olivia, querida», dijo sentándose en el borde del escritorio, invadiendo deliberadamente su espacio personal. «Me han dicho que estás poco entusiasta con la idea de nuestro matrimonio». «No quiero casarme contigo, Thomas». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Oh, pero te vas a casar conmigo». Se inclinó hacia adelante y ella pudo sentir el olor empalagoso de su costosa colonia. «No tienes elección en esto. Todo el mundo tiene elección». Thomas rió, un sonido desagradable que hizo que los vellos de Olivia se erizaran. «Las mujeres como tú no tienen opciones, querida. Tienen deberes. Y tu deber es convertirte en mi esposa y darme hijos que hereden tanto tu belleza como mi inteligencia». «¿Y si me niego?» «Entonces simplemente esperaré, porque quieras o no, serás mi esposa la próxima semana, y después de eso serás mi propiedad en todo el sentido de la palabra». Olivia se levantó bruscamente, intentando alejarse, pero Thomas la sujetó. «No te vayas, querida, necesitamos conocernos mejor». Su voz era baja, peligrosa. «He escuchado rumores interesantes sobre ti y cierto salvaje. Espero que sean solo eso, rumores. Suéltame, porque si descubro que mi futura esposa fue tocada por ese animal, tendré que tomar medidas drásticas. Y cuando digo drásticas, quiero decir que ese apache aparecerá muerto». La sangre de Olivia se heló. «¿No te atreverías? Pruébame». Thomas finalmente la soltó, alisándose el saco como si nada hubiera pasado. «Ahora sé una buena chica y empieza a prepararte para ser una esposa obediente. Tengo grandes planes para ti». Esa noche, Olivia permaneció despierta hasta estar segura de que toda la casa dormía. Su decisión estaba tomada. No importaban las consecuencias. No viviría como prisionera ni se casaría con Thomas Carter. Con movimientos silenciosos, se vistió con ropa oscura y se ató el cabello. Desde la ventana podía ver a los guardias patrullando el patio, pero ella conocía la hacienda mejor que cualquiera de ellos. Usando un pasadizo secreto que había descubierto de niña, una ventana del sótano que daba a la parte trasera de la propiedad, Olivia escapó de la casa como una sombra. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el pasto húmedo mientras corría hacia los establos. Su corazón latía con fuerza. Ensilló a su yegua en silencio, susurrando palabras tranquilizadoras al oído del animal. Luego montó y galopó hacia las colinas, hacia el territorio apache, hacia Akecheta. El viento nocturno azotaba su cabello suelto mientras cabalgaba como si su vida dependiera de ello. Y quizás así era, porque, por primera vez, Olivia Foster estaba eligiendo su propio destino, sin importar el precio. No sabía que su huida sería solo el comienzo de una guerra que pondría a dos mundos en rumbo de colisión, ni que, al elegir el amor, declararía la guerra a todo y a todos los que conocía. Pero en ese momento, cabalgando bajo las estrellas hacia los brazos del hombre que amaba, se sentía verdaderamente libre por primera vez en su vida. Y esa sensación valía cualquier precio que tuviera que pagar. El campamento apache estaba en silencio bajo la luz plateada de la luna cuando Olivia llegó, con su yegua jadeando tras la desesperada cabalgata por las colinas. Las tiendas estaban dispuestas en un círculo perfecto alrededor de una hoguera central, y el aroma de salvia y cedro flotaba en el aire nocturno. Akecheta emergió de las sombras antes de que ella pudiera desmontar, como si hubiera sentido su llegada. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de la luna, y había preocupación en su expresión. «Olivia». Su voz era baja, urgente. «¿Qué haces aquí?» «Uy», las palabras salieron como un susurro desesperado. «Mi padre me encerró, Thomas me amenazó, no tenía otro lugar a donde ir». Antes de que Akecheta pudiera responder, otras figuras comenzaron a salir las tiendas. Guerreros apaches con los rostros pintados para la guerra, mujeres con miradas desconfiadas, ancianos que murmuraban en su lengua nativa. White Eagle se acercó lentamente, apoyado en un bastón decorado con plumas y cuentas. Sus ojos antiguos estudiaron a Olivia con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta. «La hija del hacendado», dijo en español, su voz cargada de desaprobación. «Trajiste el peligro a nuestra casa, Akecheta». «Anciano, ella». «Ella es hija de Richard Foster». La voz de un joven guerrero cortó el aire como una navaja. «El hombre que quiere echarnos de nuestras tierras sagradas». Murmullos de aprobación se extendieron por el grupo. Olivia podía sentir la hostilidad que emanaba de ellos como el calor de una hoguera. Temblaba, no de frío, sino de miedo y agotamiento. «Por favor»,
dijo, dirigiéndose a White Eagle. Yo no soy mi padre, no estoy de acuerdo con lo que él hace. Las palabras son como el viento, respondió una mujer apache, con los ojos brillando de ira. Tu padre quema nuestras cosechas, envenena nuestros ríos, mata nuestros caballos, ¿y vienes aquí a hablar de desacuerdos? Akecheta dio un paso al frente, colocándose entre Olivia y la tribu. Ella vino a mí porque no le queda nadie. Su propio padre la traicionó. ¿Y eso qué nos importa? El joven guerrero escupió al suelo. Los problemas de los blancos son problemas de los blancos. White Eagle levantó la mano y el silencio se hizo de inmediato. Se acercó a Olivia, estudiando su rostro a la luz de la luna. ¿Por qué deberíamos confiar en la hija de nuestro enemigo? Olivia tragó saliva, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre ella. Porque yo elegí estar aquí. Elegí dejarlo todo, mi casa, mi familia, mi herencia, para estar con ustedes. Tú elegiste estar con él, corrigió el anciano, señalando a Akecheta. Eso no es lo mismo. Mientras tanto, en la hacienda Foster, el caos se había desatado. Richard Foster recorría su despacho como un león enjaulado, con sus hombres agrupados alrededor de la mesa esperando órdenes. Se fue con esos salvajes. Rugió, golpeando la mesa con el puño. Mi propia hija me traicionó. Thomas Carter estaba recargado contra la pared, sus ojos fríos calculando las implicaciones. Esto es un desastre, Richard. Si se corre la voz de que tu hija se fugó con un apache. La noticia no se va a correr. Foster se volvió hacia sus capataces. Quiero a todos los hombres montados y armados. Ofrezco $1000 a quien me traiga a mi hija. ¿Y el apache? Preguntó uno de los hombres. Muerto. La palabra salió como veneno. Thomas se acercó con una sonrisa cruel en los labios. Déjamelo a mí, Richard. Tengo contactos en el ejército. Podemos convertir esto en una operación oficial, limpieza de territorio indígena. Perfecto. Foster asintió con fuerza. Haz lo que tengas que hacer. Pero quiero a mi hija de vuelta, aunque sea para enterrarla con honor. De regreso en el campamento, Olivia llevaba 3 días intentando demostrar que merecía estar ahí. Las mujeres le enseñaron a preparar pemicán, una mezcla nutritiva de carne seca, grasa y frutas que alimentaba a los guerreros en sus largos viajes. Aprendió a identificar plantas medicinales y a preparar cataplasmas para curar heridas. Cada día crecía su admiración por el pueblo apache. Vivían en armonía con la tierra de una forma que ella nunca había imaginado. Nada se desperdiciaba, todo tenía un propósito, y había una espiritualidad profunda en cada aspecto de su vida. Tu gente ve la tierra como propiedad, explicó Akecheta mientras caminaban por el cañón sagrado donde los apaches celebraban sus ceremonias. Nosotros la vemos como nuestra madre. A una madre no se le posee, se recibe su bendición. Olivia tocó las antiguas pinturas rupestres en las paredes de roca, sintiendo una conexión que jamás había experimentado en su vida privilegiada. Por eso luchan tanto por quedarse aquí. Estas montañas guardan los espíritus de nuestros antepasados. Este río ha corrido por los sueños de nuestros abuelos. ¿Cómo podríamos abandonar lo que somos? En esas noches bajo las estrellas, lejos de los lujos y de las cadenas de su vida anterior, Olivia descubrió una libertad que nunca había conocido. Y mientras más conocía a Akecheta, sus creencias, sus sueños, su profundo vínculo con su gente, más se enamoraba no solo del hombre, sino del mundo que él representaba. Nunca imaginé que pudiera sentirme así, susurró una noche, acostada junto a él bajo un manto de estrellas infinitas. ¿Cómo así? Completa. Se giró para mirarlo, viendo su propio reflejo en esos ojos oscuros. Toda mi vida sentí que me faltaba algo. Ahora sé qué era. ¿Qué era? La libertad de ser quien realmente soy. Akecheta acarició su rostro con suavidad como si ella fuera algo valioso y frágil. ¿Y quién eres realmente, Olivia Foster? Todavía lo estoy descubriendo, susurró inclinándose hacia su mano, pero sé que no soy la mujer que mi padre quería que fuera. Fue entonces cuando el sonido de cascos galopando rompió la calma de la noche. Un joven guerrero llegó al campamento a toda velocidad, su caballo cubierto de espuma. Bajó rápidamente y corrió hacia White Eagle, hablándole con urgencia en apache. El rostro del anciano se endureció como piedra. ¿Qué pasa?, preguntó Akecheta, poniéndose de pie de inmediato. White Eagle se volvió hacia ellos, sus ojos cargados de una gravedad terrible. Tu padre se ha unido a Thomas Carter. Ofrecieron una gran recompensa por nuestras cabezas, y convencieron al ejército de enviar tropas. Olivia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No, ellos no harían eso,
Lo harían y lo hicieron, dijo el anciano con seriedad. Vienen con 50 hombres armados y soldados federales. No vienen a llevarte de vuelta, niña. Vienen a exterminarnos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Olivia comprendió, con horror creciente, que su huida no solo le había traído libertad. Había declarado la guerra entre dos mundos. El amanecer llegó teñido de rojo sobre las montañas de Arizona, como si el cielo mismo presintiera la sangre que estaba por derramarse. En el campamento apache, nadie había dormido. La noche se dedicó a preparar una batalla que podría significar el fin de su pueblo. White Eagle caminaba entre las tiendas como un fantasma, observando cómo su tribu se transformaba en una máquina de guerra. Los guerreros pintaban sus rostros con símbolos sagrados, franjas rojas que representaban el valor, círculos negros que invocaban la protección de los ancestros. Sus mujeres afilaban cuchillos y preparaban flechas con puntas envenenadas, mientras incluso los jóvenes de 15 años revisaban sus armas con la seriedad de veteranos. «Nuestros ancestros lucharon en estas mismas montañas», dijo el anciano, su voz resonando por todo el campamento. «Hoy honramos su sangre. Hoy demostramos que el pueblo apache nunca se rinde». Un rugido de aprobación resonó entre las rocas. 100 voces se alzaron como una sola, entonando el antiguo himno de guerra que había inspirado a guerreros por generaciones. La melodía era a la vez hermosa y aterradora, cargada de una determinación que hacía vibrar el aire. Olivia observaba todo aquello con el corazón hecho pedazos. Estaba sentada sobre una roca alta abrazando sus rodillas cuando Akecheta se acercó. «Deberías irte», dijo él suavemente, pero su voz tenía un tono de urgencia. «Antes de que sea demasiado tarde». «No». La respuesta salió firme sin dudar. «Este es mi hogar ahora». Akecheta se sentó a su lado y por un momento contemplaron el movimiento del campamento. Los hombres cargaban rifles Winchester capturados en batallas anteriores, mientras otros probaban la tensión de sus arcos. Las mujeres organizaban suministros médicos, raíces para el dolor, hojas para detener el sangrado, hierbas para prevenir infecciones. «Olivia, no entiendes. Cuando empiece la batalla». Akecheta se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. «Tu padre no hará distinción entre tú y nosotros. Para él, ya te has convertido en una traidora. Entonces que así sea». Ella se giró para mirarlo de frente, con sus ojos verdes brillando con una determinación feroz. «Prefiero morir libre aquí que vivir como prisionera en su casa». La intensidad en su voz hizo que algo se moviera en el pecho de Akecheta. Él le acarició el rostro con suavidad. «Y yo prefiero morir sabiendo que estás a salvo, que vivir sabiendo que te traje a esta guerra». «Tú no me trajiste a nada». Olivia sostuvo su mano contra su mejilla. «Yo elegí estar aquí. Te elegí a ti. Elegí esta vida». Uno de los guerreros se acercó, interrumpiendo el momento íntimo. «Akecheta, el anciano quiere hablar contigo». A 15 kilómetros de distancia, en el campamento temporal montado por los hacendados y soldados federales, el ambiente era completamente distinto. Había una arrogancia confiada en el aire, como si la victoria ya estuviera asegurada. Thomas Carter caminaba entre las tiendas militares como si fuera un general, con su uniforme impecablemente limpio, contrastando con la ropa desgastada de los soldados. Había usado todas sus conexiones políticas para transformar la búsqueda de Olivia en una operación militar oficial de pacificación indígena. 50 hombres armados contra una tribu de salvajes, comentó con desdén al capitán Miller, el oficial a cargo de la operación. Esto debería resolverse antes del mediodía. El capitán, un veterano con cicatrices de guerra, no compartía el mismo optimismo. Nunca subestime a los apaches, señor Carter. Conocen estas montañas mejor que cualquiera de nosotros. Son solo indios con arcos y flechas. Thomas rió. Nosotros tenemos rifles de repetición y cañones. La superioridad es obvia. Richard Foster se acercó al grupo, con los ojos inyectados de sangre, dejando claro que tampoco había dormido. Pero a diferencia de los apache, que habían pasado la noche en preparación espiritual, Foster había pasado las horas bebiendo whisky y alimentando su ira. «Quiero a mi hija de vuelta», murmuró por 100ª vez. «¿Viva?» «Por supuesto que volverá viva», respondió Thomas, pero había algo frío en sus ojos azules. «Aunque quizás sea necesario disciplinarla. Después de toda esta rebeldía». El capitán Miller frunció el ceño. «Señor Carter, esta es una operación militar, no un asunto familiar». «Ah, pero es mucho más que eso, capitán». Thomas se giró con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Se trata de enseñar a estos salvajes cuál es su lugar. Se trata de demostrar que la civilización siempre triunfa sobre la barbarie. Foster asintió con fuerza. Exactamente. Por demasiado tiempo hemos tolerado a estas criaturas en nuestras tierras. Hoy, eso termina. Y después de la victoria, continuó Thomas, bajando la voz a un tono más íntimo, Olivia cumplirá su deber como mi esposa. Toda esta aventura será olvidada. Pero había algo en la forma en que pronunció la palabra olvidada que hizo que el capitán Miller se sintiera incómodo. Thomas Carter no parecía el tipo de hombre que olvidara fácilmente una humillación. De regreso en el campamento Apache, los preparativos entraban en su fase final. White Eagle había convocado a una reunión de guerra, y todos los guerreros se reunieron alrededor de la fogata sagrada. Hermanos, comenzó el anciano, su voz cargando el peso de siglos de sabiduría, hoy no enfrentamos solo a hombres armados, sino el futuro de nuestro pueblo. Si perdemos, nuestros hijos crecerán en reservas, privados de sus tradiciones, de su lengua y de su conexión con la tierra. Un joven guerrero se levantó. Entonces no perderemos, anciano, moriremos primero. La muerte es fácil, replicó White Eagle. Vivir con honor es lo difícil. Hoy mostraremos al mundo que el pueblo Apache aún tiene garras. Akecheta se acercó al centro del círculo. Conozco a Thomas Carter, es cruel y arrogante. Subestimará nuestra determinación. ¿Y Foster?, preguntó otro guerrero. Foster está ciego de rabia. Los hombres ciegos cometen errores. Akecheta miró uno por uno los rostros alrededor de la hoguera. Usaremos las montañas a nuestro favor. Conocemos cada piedra, cada barranco, cada sendero secreto. Ellos vienen como conquistadores, pero solo encontrarán sombras y muerte. La estrategia fue discutida hasta el último detalle. Grupos de guerreros serían posicionados en puntos estratégicos de las montañas. Usarían tácticas de guerrilla, ataques rápidos seguidos de retiradas hacia terrenos conocidos. Las mujeres y los niños se esconderían en las cuevas sagradas, protegidos por una retaguardia de arqueros experimentados. Olivia permaneció en silencio durante toda la reunión, pero cuando terminó, se acercó a Akecheta. «Quiero luchar a tu lado», le dijo. «Olivia, no intentes disuadirme. Si este es realmente mi hogar, entonces lo defenderé como lo haría cualquier apache». White Eagle se acercó a los dos, habiendo escuchado la conversación. «¿La hija del hacendado quiere derramar sangre por nuestro pueblo? Quiero demostrar que merezco estar aquí», respondió Olivia, levantando el mentón con desafío. El anciano la observó durante un largo momento. Luego, sorprendentemente sonrió. «Muy bien, pero pelearás como un apache, no como una mujer blanca. Eso significa obedecer órdenes sin cuestionarlas y poner el bien de la tribu por encima de todo». «Acepto». Mientras el campamento terminaba sus preparativos, Olivia recibió su pintura de guerra. 2 líneas azules que descendían desde sus ojos hasta la barbilla, simbolizando lágrimas de valentía. Era la primera vez en la historia que una mujer blanca recibía tal honor. El sol comenzaba a salir cuando el último guerrero tomó su posición. Las montañas parecían silenciosas y vacías, pero ocultaban a casi 100 apaches dispuestos a luchar hasta la muerte por su libertad. Desde el valle abajo se escuchaban los cascos de los caballos y el tintinear de las armas. El ejército de Foster y Carter se aproximaba, confiado en su superioridad numérica y tecnológica. No tenían idea de que estaban a punto de caer en una trampa que había sido preparada con la paciencia y la astucia de siglos de guerreros apache. La batalla entre 2 mundos estaba a punto de comenzar. El estruendo del primer disparo retumbó por las montañas. Foster y sus hombres avanzaban por el desfiladero principal, con sus armas reluciendo bajo el sol de la mañana, completamente ajenos a la trampa mortal que los esperaba. «Mantengan la formación», gritó el capitán Miller, pero su voz se perdía entre los ecos de las rocas. «Estén atentos a emboscadas». Thomas Carter cabalgaba al lado de Foster, con su rifle caro en la mano y una sonrisa confiada en los labios. «Pronto tendremos de vuelta a Olivia, Richard, y estos salvajes aprenderán cuál es su lugar». Foster no respondió. Sus ojos escudriñaban obsesivamente cada sombra, cada roca, buscando alguna señal de su hija. La rabia que lo consumía desde hacía días se había transformado en algo aún más peligroso, una determinación ciega que lo hacía ignorar las advertencias del capitán sobre las tácticas apache. El ataque vino de donde menos lo esperaban. Como fantasmas emergiendo de la propia tierra,
Los guerreros apaches salieron de las grietas en las rocas por encima de ellos. Las flechas silbaron en el aire con precisión mortal, encontrando los huecos en las defensas de los soldados. Gritos de dolor y sorpresa resonaron por todo el desfiladero. «Emboscada», rugió Miller, intentando reorganizar sus tropas. «Busquen cobertura». Pero no había suficiente cobertura. Los apaches habían elegido perfectamente el terreno, un desfiladero estrecho donde los caballos no podían maniobrar y los rifles tenían poco alcance debido a la elevación de los atacantes. Akecheta apareció en un saliente rocoso por encima de los invasores, con su arco tensado. Sus flechas encontraban el blanco con una precisión sobrenatural, derribando hombres antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Se movía como el viento. Aparecía, atacaba y desaparecía antes de que alguien pudiera responder al fuego. Allí, Thomas señaló hacia el saliente. «Es él. Es el salvaje que sedujo a Olivia». Foster levantó su rifle, pero Akecheta ya había desaparecido entre las rocas. La frustración del hacendado crecía con cada segundo, alimentada por la sensación de impotencia ante un enemigo que luchaba bajo las reglas de la propia montaña. Del otro lado de la batalla, en una cueva escondida que servía como puesto médico improvisado, Olivia trabajaba con fiebre cuidando a los heridos. Sus manos, antes suaves por una vida de privilegios, ahora estaban manchadas de sangre mientras aplicaba cataplasmas de hierbas medicinales en heridas de bala. «Presiona aquí», le indicó una de las mujeres apache, mostrando cómo detener la hemorragia de un joven guerrero. «Las plantas ayudan, pero hace falta presión». Olivia obedeció, sus dedos moviéndose con una determinación que hasta ella misma no se explicaba. Cada quejido de dolor era como una puñalada en el pecho, porque sabía que esa guerra había comenzado por su culpa. «No pienses así», dijo la mujer apache, como si pudiera leerle los pensamientos. «Esta guerra empezó el día que los blancos decidieron que esta tierra era suya. Tú solo les diste una excusa». Afuera de la cueva, el sonido de la batalla retumbaba como un trueno constante. Olivia podía oír los gritos de guerra apache mezclados con los disparos de los rifles y los relinchos desesperados de los caballos. Un joven mensajero irrumpió en la cueva, hablando rápido en apache con las mujeres. El rostro de ella se endureció. «¿Qué pasa?», preguntó Olivia. «Están intentando rodear nuestra posición principal. Akecheta necesita refuerzos». Sin dudarlo, Olivia se levantó. «Voy a ayudar». «Tú no eres una guerrera, pero conozco a mi padre. Sé cómo piensa», dijo Olivia, tomando un puñal apache y sujetándolo al cinturón. «Y sé que no va a parar hasta encontrarme». La batalla se había extendido por toda la ladera de la montaña. Los apache aprovechaban cada ventaja del terreno. Desaparecían entre grietas ocultas, salían de cuevas escondidas, atacaban desde ángulos imposibles. Era una danza mortal entre cazador y presa, donde los roles cambiaban a cada instante. Foster había perdido 15 hombres en las primeras 2 horas de combate, pero su obsesión no disminuía. Perseguía sombras entre las rocas, disparaba al vacío y gritaba el nombre de su hija hasta quedar afónico. «Richard, tenemos que retirarnos y reorganizarnos», gritó Thomas, con sangre escurriendo por una herida en la frente. «Ellos conocen este terreno mejor que nosotros». «No», rugió Foster como un animal herido. «No me voy sin mi hija». Fue entonces cuando la vio. Olivia apareció en un sendero angosto más arriba, ayudando a un guerrero apache herido a ponerse a salvo. El sol de la mañana iluminaba su cabello castaño, y aún desde la distancia, Foster pudo ver la determinación en su rostro. «¡Olivia!». Su grito retumbó en las montañas. Ella se detuvo y miró hacia abajo, sus ojos encontrando los de él a través de la distancia. Por un momento, padre e hija se observaron desde el abismo que ahora los separaba. «¡Vuelve a casa!», gritó Foster, con la voz quebrada por la emoción. «Por favor». Pero Olivia solo negó con la cabeza y siguió ayudando al guerrero herido. Para Foster, ese gesto fue como una puñalada en el corazón. La rabia le explotó por dentro como un volcán. La fase final de la batalla ocurrió cuando el sol estaba en lo más alto. Los apache habían logrado dividir a las fuerzas invasoras en 3 grupos más pequeños, más fáciles de atacar. Akecheta lideraba un grupo de guerreros en una ofensiva final contra la posición de Foster. El hacendado se había atrincherado detrás de unas rocas grandes, rodeado por los últimos hombres que aún le eran leales. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y disparaba contra cualquier cosa que se moviera. «Está perdiendo la cabeza»,
murmuró Thomas, escondido detrás de la roca más grande al darse cuenta de que la batalla estaba perdida. Akecheta apareció en una elevación rocosa, perfectamente recortado contra el cielo azul. Por un instante se detuvo a evaluar la situación, buscando una forma de terminar el conflicto sin más derramamiento de sangre. Ese fue su error. Foster lo vio y alzó su rifle con manos temblorosas. Toda su rabia, su frustración, su dolor se concentraron en ese único momento. Para él, Akecheta era la causa de todo. El hombre que le había robado a su hija, destruido a su familia, arruinado su vida. Tú, susurró Foster, apuntando con cuidado. Todo esto es tu culpa. El disparo retumbó en las montañas, pero en el último segundo, Olivia había corrido por el sendero al ver lo que estaba ocurriendo. Sin pensar en las consecuencias, se lanzó frente a Akecheta justo cuando Foster apretó el gatillo. La bala le dio en el brazo izquierdo con tal fuerza que la hizo girar y caer al suelo. El grito de dolor que escapó de sus labios fue ahogado por el eco del disparo, pero Akecheta lo oyó y se volvió justo a tiempo para verla caer. ¡No! El rugido de Foster se escuchó por toda la montaña al darse cuenta de lo que había hecho. El rifle se le cayó de las manos como si quemara. Se quedó allí, inmóvil, mirando sus propias manos como si no las reconociera, mientras Akecheta se arrodillaba junto a Olivia. «Olivia, Olivia, mírame», susurró Akecheta, presionando la herida para detener el sangrado. Ella estaba pálida, pero consciente. «Estoy bien, está bien, tú estás a salvo». Foster salió tambaleándose de su escondite, con los ojos fijos en su hija herida. El mundo parecía girar a su alrededor. Toda la rabia, toda la determinación, toda la certeza de que estaba haciendo lo correcto desaparecieron en un instante. Yo le disparé a mi propia hija», murmuró como si no pudiera creerlo. Thomas emergió de detrás de las rocas, dándose cuenta de que Foster estaba en total estado de shock. «Richard, tenemos que salir de aquí». «Le disparé a mi hija», gritó Foster, llevándose las manos al cabello. «Dios mío, ¿qué hice?» Los Apache habían dejado de disparar, tan sorprendidos como él por lo que había pasado. Un silencio sobrenatural cayó sobre la montaña. Foster miró a su alrededor, viendo los cuerpos de sus hombres esparcidos entre las rocas, viendo la sangre de su hija manchando la tierra, viendo la destrucción que su obsesión había causado. «Retírense», gritó de repente con la voz quebrada. «¡Retírense, todos ustedes!» «Richard», Thomas intentó protestar. «Retírense», repitió Foster, esta vez apuntando su pistola directamente a Thomas. «Váyanse de aquí. Ahora». Sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, los soldados sobrevivientes comenzaron a retirarse. Thomas vaciló un momento, mirando a Olivia herida, pero la mirada enloquecida de Foster lo hizo cambiar de idea. «Esto no ha terminado», murmuró Thomas, demasiado bajo para que Foster lo oyera, pero lo suficientemente alto para que el viento llevara sus palabras. Entonces, él también se retiró, dejando a Foster solo en el campo de batalla, con su culpa y su remordimiento. El hacendado dio una última mirada a su hija, que ahora era cuidada por los salvajes a los que había venido a matar, y luego dio la espalda y bajó la montaña como un hombre derrotado. La batalla había terminado, pero las heridas que dejó, tanto físicas como emocionales, tardarían mucho tiempo en sanar. La luna llena bañaba el campamento apache con una luz plateada y serena, en contraste con el caos de los días anteriores. Dentro de la tienda medicinal, Olivia descansaba sobre pieles de búfalo suaves, con su brazo izquierdo cuidadosamente vendado con telas hechas de fibras de plantas y hierbas curativas. Akecheta no se había apartado de su lado desde que la bala de su propio padre la había alcanzado. Sus manos expertas aplicaban cataplasmas frescos en la herida cada pocas horas, mientras susurraba antiguas oraciones de sanación que había aprendido de White Eagle. «¿El dolor está disminuyendo?», preguntó con suavidad, tocando su frente para comprobar si tenía fiebre. Olivia sonrió débilmente, pero sus ojos brillaban con una luz que antes no tenía. «El dolor físico sí, pero hay otro dolor aquí». Tocó su pecho con la mano derecha, que no sé si alguna vez se irá. «Tu padre», no, interrumpió Olivia, su voz ganando firmeza. «No es dolor por lo que hizo, es dolor porque por fin entendí que el hombre al que llamaba padre nunca me amó de verdad. Solo amaba la idea que tenía de mí, a la hija obediente que sería una buena inversión». Akecheta se sentó a su lado, tomando su mano derecha entre las suyas. «¿Y ahora?» «Ahora sé lo que es el verdadero amor». Ella se giró para mirarlo, ignorando la punzada de dolor en el brazo.
Tú te pusiste entre el peligro y yo tantas veces. Me ves como realmente soy, no como una versión mejorada que solo existe en tu imaginación. Los ojos oscuros de Akecheta se llenaron de una emoción tan intensa que hizo que el corazón de Olivia latiera más rápido. Olivia, yo te amo. Las palabras salieron como un susurro, pero llevaban el peso de una verdad absoluta. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Y yo te amo a ti. Su voz era ronca de emoción. Amo tu valentía, tu determinación de elegir tu propio camino, incluso cuando ese camino es difícil. Amo cómo te pusiste frente a mí sin pensar en el riesgo. Se inclinó y la besó suavemente. Un beso que hablaba de promesas eternas y de un amor que había sido probado por el fuego y había salido aún más fuerte. Afuera de la tienda, White Eagle observaba la luna y sonreía. En los últimos días había sido testigo de algo extraordinario, la transformación de toda una tribu. La mujer blanca que había llegado como una fugitiva se había convertido en un puente entre dos mundos. Durante la batalla, había cuidado a los heridos con la dedicación de una hermana. Había aprendido sus tradiciones con respeto genuino. Y lo más importante, se había puesto en peligro para proteger a uno de ellos. «Anciano», dijo Running Bear, uno de los guerreros más respetados de la tribu, acercándose con respeto. «Los hombres quieren hablar sobre la mujer blanca. ¿Qué quieren decir?» «Queremos realizar la ceremonia de adopción. Ella ha derramado sangre por nuestro pueblo. Ha demostrado que su corazón es apache sin importar el color de su piel». White Eagle asintió lentamente. La ceremonia de adopción era una de las tradiciones más sagradas del pueblo apache, reservada solo para aquellos que habían demostrado un valor y una lealtad excepcionales. «Hablaremos con ella cuando esté recuperada», decidió el anciano. «Pero primero debe comprender completamente lo que esto significa. Una vez que se convierte en apache, no hay vuelta atrás. Será nuestra hija para siempre». Mientras tanto, a 40 kilómetros de allí, en la mansión Foster, se desarrollaba una escena muy diferente. Richard Foster estaba sentado en su oscuro despacho, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa frente a él. Sus manos aún temblaban al recordar el momento en que apretó el gatillo. La puerta se abrió de golpe y Thomas Carter entró como una tormenta, con sus ojos azules brillando de furia contenida. «Arruinaste todo». Thomas golpeó el puño contra la mesa, haciendo que la botella de whisky se tambaleara peligrosamente. «¿3 años de planeación, Richard? 3 años». Foster levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. «Thomas, ¿yo? ¿Tú qué? ¿Le disparaste a tu propia hija? ¿Huiste del campo de batalla como un cobarde?» Thomas comenzó a caminar de un lado a otro, su elegancia habitual reemplazada por una agitación frenética. «La mitad de tus hombres está muerta, y la otra mitad anda contando por todos lados cómo perdiste la cabeza». «Mi hija. Tu hija eligió a ese salvaje». Thomas se giró bruscamente señalando a Foster con un dedo acusador. «Y ahora, por tu incompetencia, perdí la oportunidad de controlar sus tierras». Foster se levantó tambaleándose, la embriaguez haciendo torpes sus movimientos. «Tú dijiste que ella regresaría. Se suponía que debía regresar. Si hubieras mantenido la calma, si hubieras seguido el plan». Thomas soltó una risa amarga. «Pero no, tuviste que dejar que tus emociones te dominaran». «Soy su padre». «Eras su padre», corrigió Thomas con crueldad. «Ahora es propiedad de un apache. Y tú no eres nada». El silencio que siguió era tenso, cargado de amenazas no dichas. «Thomas», intentó Foster con voz suplicante, «aún podemos intentarlo de nuevo. Organizar otro ataque». «¿Otro ataque?» Thomas rió con desprecio. «¿Con qué ejército? ¿Con qué reputación? La noticia de tu actuación ya se ha esparcido por toda la región. Nadie querrá asociarse con un hombre que le dispara a su propia hija». Foster sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué me estás diciendo?» «Te estoy diciendo que nuestro acuerdo está cancelado». Thomas se acomodó el saco, recuperando parte de su compostura fría. «No solo cancelado, Richard. Estoy considerando demandarte por incumplimiento de contrato. Me prometiste a tu hija en matrimonio y no la entregaste. Eso me ha costado mucho dinero y tiempo». «No puedes hacer eso». «Puedo y lo haré». Thomas se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Ah, y Richard, espero que hayas disfrutado de ser respetado, porque esos días se acabaron. Cuando termine contigo, nadie en esta región querrá hacer negocios con Foster. Serás un paria». La puerta se cerró de golpe, dejando a Foster solo con su whisky y su creciente culpa.
En los días que siguieron, las palabras de Thomas resultaron ser proféticas. La noticia se había esparcido por toda la región como un incendio en la pradera. Richard Foster, el todopoderoso hacendado que controlaba medio condado, le había disparado a su propia hija durante un ataque fallido contra los apaches. En cada cantina, en cada tienda, en cada reunión de la iglesia, la gente susurraba sobre la espectacular caída del hombre que alguna vez fue considerado intocable. En la taberna de Prescott, el comerciante Jacob Morrison levantó su jarra de cerveza e hizo un brindis sarcástico. Por Richard Foster, que finalmente mostró su verdadera cara. Un coro de risas amargas recorrió el lugar. Foster había sido temido y respetado durante décadas, pero nunca querido. Ahora que su máscara había caído, los resentimientos guardados por años empezaban a salir a la luz. Siempre supe que estaba desequilibrado, comentó Martha Williamson, dueña de la tienda de telas. ¿Recuerdan cómo trataba a los trabajadores mexicanos? Como si fueran animales. Y ahora descubrimos que trataba a su propia hija de la misma manera, agregó el reverendo Patterson, sacudiendo la cabeza con tristeza. Un hombre que le dispara a su propia hija ha perdido cualquier derecho al respeto. El banco Wells Fargo fue el primero en tomar medidas oficiales. El gerente Samuel Hartwell llegó a la hacienda Foster una mañana gris de octubre, acompañado por 2 asistentes y una pila de documentos legales. Richard, dijo Hartwell rechazando la oferta de café, debes entender la posición del banco. Este escándalo ha afectado gravemente tu reputación crediticia. Foster estaba sentado tras su escritorio, visiblemente envejecido. Su cabello se había vuelto casi completamente blanco en las últimas semanas y sus manos temblaban constantemente. Samuel, hemos hecho negocios por 20 años. Y por eso estoy aquí en persona, en lugar de solo enviar los papeles, dijo Hartwell, colocando los documentos sobre la mesa. Tienes 60 días para pagar todos tus préstamos pendientes. Todos. ¿60 días? Foster miró los números y su rostro se puso pálido. Eso es imposible. Tú sabes cuánto debo. $300,000, respondió Hartwell sin mostrar emoción. Richard, atacaste a una tribu indígena sin autorización federal, perdiste a 15 hombres y le disparaste a tu propia hija. El banco no puede asociarse con este tipo de inestabilidad. Después de que Hartwell se fue, Foster se quedó solo en su oficina, mirando las paredes cubiertas de trofeos que representaban una vida de logros. Cabezas de venado, rifles antiguos, mapas de sus tierras. Todo parecía burlarse de él ahora. De vuelta en el campamento Apache, Olivia ya se había recuperado lo suficiente para levantarse y caminar. La ceremonia de adopción fue programada para la próxima luna llena, y ella pasaba los días aprendiendo los rituales y tradiciones que necesitaría conocer. ¿Estás segura?, preguntó White Eagle una tarde, mientras ella practicaba cómo tejer cestas con las otras mujeres. Una vez que te conviertes en Apache, no hay regreso al mundo blanco. Olivia dejó de tejer y miró alrededor del campamento, a los niños jugando, a los guerreros compartiendo historias, a las mujeres cantando mientras trabajaban. Era una vida sencilla, pero llena de algo que su mundo anterior nunca le había dado: autenticidad. Anciano, dijo finalmente, yo nunca pertenecía al mundo blanco, solo vivía en él. Este es mi verdadero hogar. Akecheta, que estaba sentado cerca reparando flechas, sonrió. La mujer de la que se había enamorado junto al arroyo era valiente, pero la mujer que ahora tenía frente a él había encontrado algo aún más valioso que el valor. Había encontrado su lugar en el mundo. Y nada, ni el padre que la rechazó, ni el hombre que intentó poseerla, ni toda una sociedad que la condenaba, podía quitarle eso. Días después, en el campamento Apache, se estaba llevando a cabo una reunión muy distinta. Olivia ya se había recuperado por completo de la herida, y la cicatriz en su brazo izquierdo ahora era considerada una marca de honor por la tribu. «Es hora», le dijo a Akecheta mientras observaban el atardecer sobre las montañas. «Necesito enfrentar a mi padre». «Olivia, eso puede ser peligroso. Los hombres desesperados hacen cosas impredecibles». «Precisamente por eso debo ir», dijo ella, dándose la vuelta para mirarlo con una determinación firme. «Mientras él no reconozca públicamente mi libertad, siempre habrá una sombra sobre nosotros. Siempre habrá quien diga que soy una fugitiva, una propiedad robada». White Eagle se acercó, habiendo escuchado la conversación. «La hija Apache tiene razón, pero no irá sola». «Anciano, tendrás una escolta», dijo el viejo líder con una sonrisa,
Y también aliados que tal vez no esperas. A la mañana siguiente, una comitiva inusual se dirigió a la ciudad de Prescott. Akecheta cabalgaba junto a Olivia, acompañado por una docena de guerreros apache con sus mejores vestimentas ceremoniales. Pero lo que más llamaba la atención eran los otros miembros del grupo. Jacob Morrison había cerrado su tienda para unirse. Martha Williamson había traído una petición firmada por 30 mujeres de la ciudad. El reverendo Patterson cabalgaba en un viejo mulo, con su Biblia y una expresión decidida. «Nunca pensé que llegaría el día en que cabalgaría junto a los Apache», comentó Morrison, pero su voz no tenía hostilidad. «Pero un hombre que le dispara a su propia hija ha perdido cualquier derecho a nuestra lealtad». «Olivia siempre fue una joven especial», agregó Martha. «Inteligente, amable, llena de vida. Ver lo que Foster intentó hacerle me partió el corazón». Cuando llegaron a la hacienda, encontraron a Foster sentado en el porche, como si lo estuviera esperando. Parecía haber envejecido 10 años en unas pocas semanas. Sus ojos estaban hundidos y apagados, y su ropa, antes siempre impecable, estaba arrugada y manchada. «Olivia», su voz era apenas un susurro ronco. «Papá», ella bajó del caballo con elegancia, Aketa inmediatamente a su lado. «Vine para que hablemos». «¿Hablar?» Foster intentó reír, pero el sonido salió como un suspiro débil. ¿Hablar de qué? ¿De cómo arruiné todo? ¿De cómo le disparé a mi propia hija? De mi libertad. El silencio que siguió fue tenso. Foster miró a la comitiva, a los Apache con sus trajes de guerra, a los vecinos que un día fueron sus aliados, a la hija que ahora lo miraba con ojos sin miedo, solo con firmeza. ¿Quieres que diga públicamente qué? Se detuvo, luchando con las palabras. «Quiero que reconozcas que soy una mujer adulta, capaz de elegir mi propio destino», dijo Olivia con firmeza. «Quiero que canceles cualquier acuerdo de matrimonio con Thomas Carter. Y quiero que pidas disculpas públicamente por lo que hiciste». «¿Y si me niego?» Morrison dio un paso al frente. «Entonces todo el condado sabrá qué clase de hombre eres en realidad, Richard. Ya estamos redactando una petición para removerte del consejo municipal. El banco ya está exigiendo el pago de tus préstamos», añadió Martha. «Y ningún comerciante de la región quiere hacer negocios contigo». Foster miró a su alrededor, comprendiendo por fin la magnitud de su caída. El imperio que había construido se estaba desmoronando, y él era el único responsable. «Ustedes no entienden», murmuró. «Ella es mi hija, mi única hija. Solo quería protegerla». «¿Protegerla?» La voz de Olivia se alzó, cargada de años de frustración reprimida. «Querías venderme a Thomas Carter como si fuera ganado. Querías que viviera en una jaula de oro el resto de mi vida. Quería que estuviera segura, rica, respetada. Yo quería ser amada». Las lágrimas finalmente brotaron, años de dolor derramándose de golpe. Quería tener un padre que me viera como una persona, no como una inversión. Foster miró a su hija, la miró de verdad. Tal vez por primera vez en años. Vio la fuerza que ella había desarrollado, la confianza que irradiaba, la manera en que Akecheta la protegía sin intentar controlarla. Vio a una mujer que había encontrado su propia identidad, lejos de sus expectativas e imposiciones. «¿Eres feliz?», preguntó él con la voz quebrada. «Sí». Olivia dio unos pasos hacia él. «Por primera vez en mi vida, soy verdaderamente feliz». Foster cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La arrogancia, la certeza inquebrantable de que siempre tenía la razón. Todo eso había desaparecido, dejando solo a un hombre cansado y roto. «¿Qué quieren que haga?» White Eagle dio un paso al frente, su presencia imponente incluso en territorio hostil. «Queremos que reconozcas públicamente que tu hija es libre para elegir su propio camino. Queremos que canceles cualquier contrato de matrimonio. Y queremos tu palabra de que nunca más interferirás en su vida. ¿Y a cambio?» «A cambio», dijo Olivia suavemente, «quizá algún día podamos tener la conversación que nunca tuvimos. Como padre e hija, no como propietario y propiedad». Foster miró cada rostro a su alrededor, a los vecinos que lo habían abandonado, a los Apache que tenían todo el derecho de odiarlo, a la hija que le ofrecía perdón incluso después de todo. Finalmente lo entendió. Su imperio estaba en ruinas, su reputación destruida, sus aliados perdidos, pero aún había una oportunidad, una sola oportunidad de recuperar lo que realmente importaba: el amor de su hija. «Está bien», susurró, «haré lo que me piden». Y por primera vez en décadas, Richard Foster tomó una decisión basada en el amor, no en el poder. Una decisión que quizá, solo quizá, podría empezar a sanar las heridas que él mismo había causado.
Días después, Thomas Carter cargaba su última maleta en la carreta. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos azules brillaban con una furia fría que prometía tormentas futuras. «Esto no ha terminado, Olivia», murmuró para sí mismo, mirando por última vez hacia las colinas donde sabía que ella estaba. «Puede que hayas ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar». El cochero esperaba pacientemente, acostumbrado a los cambios de humor de su patrón. Thomas no solo había perdido a una prometida, sino también la oportunidad de controlar vastas tierras a través del matrimonio. Y lo peor, su reputación había quedado manchada por un fracaso público. «¿A dónde, señor Carter?», preguntó el cochero. «Al este. Tenemos asuntos en Santa Fe». Thomas subió a la carreta, pero antes de cerrar la puerta, se giró una última vez. Y después veremos quién ríe al final. La carreta partió levantando una nube de polvo, llevándose consigo la última amenaza al mundo que Olivia y Akecheta habían construido juntos. Pero ninguno de los dos presenció su partida. Estaban demasiado ocupados con los preparativos para el día más importante de sus vidas. La ceremonia había sido planeada para llevarse a cabo durante la luna llena de noviembre, en una meseta sagrada que ofrecía una vista panorámica del valle. Era un lugar donde dos tradiciones podían encontrarse en armonía. Lo suficientemente lejos de la ciudad para respetar las costumbres apache, pero lo bastante accesible para que los invitados del mundo blanco pudieran asistir. Durante los 3 días previos a la boda, tanto el campamento apache como la ciudad de Prescott estaban llenos de actividad. Las mujeres de la tribu trabajaron incansablemente para crear el vestido de novia más hermoso que se hubiera visto en la región. Una obra maestra que combinaba seda blanca con bordados tradicionales apache en hilos dorados y plateados. «Nunca he visto algo así», susurró Martha Williamson, observando cómo terminaban el vestido. «Es como si dos culturas hubieran bailado juntas para crear algo completamente nuevo». White Eagle insistió en realizar personalmente la parte apache de la ceremonia. Durante semanas le enseñó a Olivia las tradiciones ancestrales, cómo la novia debía caminar alrededor de la hoguera sagrada 4 veces, representando los 4 vientos, y cómo la pareja debía beber del mismo cuenco con agua de las montañas sagradas, simbolizando que sus vidas se convertirían en una sola. Por el lado occidental, el reverendo Patterson aceptó adaptar la ceremonia cristiana tradicional para honrar ambas culturas. «El amor es universal», dijo mientras limpiaba su antigua Biblia familiar. «Y si Dios creó tanto el cielo como la tierra, seguramente puede bendecir un amor que une a 2 mundos». La noche de la boda llegó envuelta en una magia que parecía haber sido tejida por el propio cielo. Las estrellas brillaban como diamantes sobre el terciopelo negro del firmamento, y la luna llena derramaba su luz plateada sobre la meseta sagrada como una bendición celestial. Faroles de papel de colores, una contribución de los niños apaches, colgaban de los viejos árboles, formando un camino de luz que conducía al altar improvisado. Era una estructura sencilla, pero profundamente significativa. Un arco hecho de ramas de encino entrelazadas con plumas de águila y flores silvestres del desierto. Los invitados llegaron al atardecer, una mezcla que, pocos meses antes, habría sido impensable. Guerreros apaches, vistiendo sus mejores atuendos ceremoniales, conversaban respetuosamente con hacendados locales. Las mujeres de la tribu compartían recetas tradicionales con las señoras del pueblo. Niños de ambos mundos corrían juntos entre los árboles y sus risas llenaban la noche como una melodía. Jacob Morrison llevó su armónica, mientras que los apaches aportaron tambores tradicionales y flautas de hueso. La música que surgió de esa colaboración inesperada era algo único. Melodías ancestrales entrelazadas con armonías conocidas, creando algo que hablaba directamente al corazón. «Nunca pensé que viviría para ver algo así», murmuró Morrison a White Eagle, mientras observaba cómo las 2 comunidades se mezclaban en armonía. 2 pueblos que estuvieron en guerra, ahora celebrando juntos. «El amor tiene el poder de sanar las heridas que dejó la guerra», respondió el anciano, con sus ojos antiguos brillando de satisfacción. «Hoy plantamos semillas de paz que nuestros nietos cosecharán». Cuando llegó la hora de la ceremonia, un silencio reverente descendió sobre todos. Akecheta emergió de entre los árboles, vestido con una magnífica combinación de trajes tradicionales apaches y elementos occidentales. Su chaleco de cuero estaba decorado con cuentas y símbolos sagrados,
mientras que sus pantalones oscuros y botas bien lustradas mostraban respeto por las costumbres de la novia. Pero fue cuando apareció Olivia que la verdadera magia sucedió. Caminaba lentamente por el sendero de faroles, su vestido fluía como agua plateada bajo la luz de la luna. La tela combinaba perfectamente la elegancia occidental con la espiritualidad apache. Un corsé ajustado de seda blanca, decorado con bordados intrincados que contaban la historia de su amor, y una falda amplia que se movía con cada paso como alas de mariposa. Su cabello estaba adornado con pequeñas plumas y flores del desierto, y en su cuello brillaba un collar de turquesa y plata, regalo de bodas de las mujeres de la tribu, que verdaderamente la habían aceptado como una hija. Lágrimas brillaban en los ojos de muchos de los presentes. Foster estaba allí, manteniéndose discretamente al fondo, pero Olivia sentía su presencia y por primera vez en muchos años no sentía rabia, solo una tristeza suave por lo que pudo haber sido. La ceremonia comenzó con White Eagle invocando a los espíritus de los cuatro vientos para bendecir la unión. Su voz grave resonaba en la noche, llevando oraciones en apache que parecían tan antiguas como las mismas montañas. Grandes espíritus de nuestros ancestros, cantó, elevando humo de salvia sagrada hacia el cielo, sean testigos hoy de la unión de dos corazones que han elegido el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el prejuicio. Luego, el reverendo Patterson condujo los votos tradicionales cristianos, pero adaptados para reflejar el camino único de la pareja. «Akecheta», dijo Olivia, con una voz clara como el cristal en la noche silenciosa. «Tú me enseñaste que la libertad no es la ausencia de compromiso, sino la elección de comprometerse con quien realmente amamos. Prometo caminar a tu lado en todas las estaciones de la vida, como tu compañera, tu igual, tu alma gemela». «Olivia», respondió Akecheta, tomando sus manos entre las suyas, «tú me mostraste que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en proteger. Que el honor no está en imponer la propia voluntad, sino en respetar las decisiones de los demás. Prometo amarte no como una posesión, sino como un regalo. Libre para volar, pero siempre con un hogar en mi corazón». Cuando intercambiaron los anillos, simples aros de plata grabados con símbolos que representaban tanto al águila apache como al encino texano, no hubo un solo ojo seco entre los presentes. La parte más emocionante llegó cuando caminaron juntos alrededor de la fogata sagrada, con las manos entrelazadas, mientras toda la asamblea, apaches y blancos juntos, cantaba una melodía que iba más allá de las diferencias culturales y hablaba solamente de amor. Cuando por fin fueron declarados marido y mujer, el beso que compartieron fue iluminado por cientos de velas que los invitados sostenían en las manos, creando un mar de luz dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Que este amor sea un faro», declaró White Eagle en su bendición final, «que muestre que dos mundos pueden volverse uno, que distintas tradiciones pueden bailar en armonía y que el corazón humano es más grande que cualquier barrera que construyamos». La celebración que siguió duró hasta el amanecer. Música, danzas, comida e historias se mezclaron en una fiesta que nadie olvidaría jamás. Los niños apaches enseñaban danzas tradicionales a los niños del pueblo, mientras los mayores compartían leyendas y recuerdos. Y en el centro de todo, Akecheta y Olivia bailaban bajo las estrellas, con los corazones latiendo en perfecta sincronía, sabiendo que habían creado algo más fuerte que el amor. Habían creado esperanza. Esperanza de que mundos distintos podían convivir. Esperanza de que el prejuicio podía ser vencido con comprensión. Esperanza de que el futuro no se construiría sobre las cenizas del pasado, sino sobre las bases sólidas del respeto mutuo. 5 años habían pasado como un sueño dorado sobre las tierras de Arizona. Lo que antes era la hacienda Foster se había transformado por completo. Ahora era un lugar donde dos culturas florecían en armonía, creando algo hermoso y único. La antigua mansión imponente ahora compartía el espacio con tiendas tradicionales apaches, formando una aldea híbrida que atraía visitantes de todo el territorio. Jardines colgantes combinaban rosas inglesas con plantas medicinales nativas, mientras caballos salvajes pastaban libremente junto al ganado domesticado. «Mamá, mira lo que encontré». La voz cristalina de Elena, de 4 años, resonó en el patio mientras corría hacia Olivia. Su cabello castaño volaba al viento y sus ojos verdes brillaban con la curiosidad insaciable que había heredado de su madre. Olivia se agachó para recibir a su hija,
observando la pequeña piedra brillante que Elena sostenía como si fuera un tesoro. Es turquesa, mi amor. El abuelo White Eagle me enseñó que trae protección y sabiduría. ¿Cómo papá?, preguntó la niña, señalando hacia donde Akecheta enseñaba a su hijo de 2 años, Miguel, a montar su primer pony. Exactamente como papá. Olivia sonrió, viendo a su esposo guiar con paciencia las pequeñas manos del niño sobre las riendas. Miguel había heredado el cabello negro y los ojos oscuros de su padre, pero su personalidad amable era una mezcla perfecta de ambos. La propiedad prosperaba de formas que Richard Foster jamás habría imaginado. En lugar de solo sacar riqueza de la tierra, habían creado un ciclo sostenible. Comerciantes venían desde ciudades lejanas a comprar las artesanías únicas producidas por la cooperativa Apache Anglo que Olivia había establecido. Los caballos entrenados con métodos tradicionales apaches eran famosos en toda la región por su docilidad y resistencia. Olivia, la voz vacilante la hizo girarse. Richard Foster estaba de pie en la entrada del patio, con el sombrero en la mano y una expresión vulnerable en el rostro envejecido. En los últimos años se había vuelto una figura casi fantasmal, viviendo solo en una pequeña casa en los límites de la propiedad, observando a lo lejos la felicidad que casi había destruido. «Papá», dijo Olivia, poniéndose de pie, mientras Elena se escondía tímidamente detrás de sus faldas. «Yo vine a despedirme», dijo con dificultad. «Me voy a San Francisco. Mi hermano tiene un negocio allá. Pensó que tal vez yo podría empezar de nuevo». Olivia sintió una punzada en el corazón. A pesar de todo, seguía siendo su padre. «Eso está bien, papá. Te mereces una nueva oportunidad». Foster miró a su nieta, que lo observaba con una curiosidad inocente. «Elena, ¿verdad?». Se agachó con lentitud. «Eres tan hermosa como lo era tu mamá a tu edad». La niña dio un paso tímido hacia adelante. «Abuelo Richard». Las lágrimas que Foster había contenido por años, por fin salieron. «Sí, mi amor. Soy tu abuelo». «¿Por qué lloras?». «Porque», miró a Olivia, luego volvió la mirada hacia Elena. «Porque perdí mucho tiempo siendo un necio». Olivia se arrodilló junto a su hija. «El abuelo Richard cometió algunos errores en el pasado, pero ahora quiere ser mejor». Foster extendió su mano temblorosa y tocó con suavidad la mejilla de su nieta. «Olivia, sé que no lo merezco, pero ¿puedes perdonarme?». El silencio que siguió pareció eterno. Luego, Olivia puso su mano sobre la de él. «Yo ya te perdoné hace mucho tiempo, papá. Solo estaba esperando que tú también te perdonaras». Cuando Foster partió en una pequeña carreta, llevando solo lo esencial, Olivia sintió que por fin un capítulo se cerraba. Akecheta se acercó y la abrazó con ternura. «Hiciste lo correcto», murmuró él al oído. «Sigue siendo mi padre. Y todos merecen una segunda oportunidad». El sol se estaba poniendo cuando la familia se reunió en su lugar favorito, un promontorio rocoso que ofrecía una vista panorámica del valle. Era su ritual diario, observar cómo cambiaban los colores del cielo mientras reflexionaban sobre las bendiciones del día. Elena jugaba a sus pies con flores silvestres, creando coronas imaginarias mientras Miguel dormía tranquilamente en los brazos de Akecheta. La paz que emanaba de ese momento era casi palpable. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Olivia, entrelazando sus dedos con los de su esposo. «¿De haberte amado? ¿De haber luchado por ti? ¿De haber construido esta vida?». Akecheta sonrió, besando suavemente su frente. «Jamás. ¿Aún sabiendo todo el precio que pagamos?». «¿El precio?». Él miró a su alrededor, a sus hijos jugando, al valle próspero abajo, a la propiedad que se había convertido en símbolo de armonía. «Olivia, no pagamos un precio, lo ganamos todo». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía, Olivia reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ahí. De ser una joven prisionera en su propia casa, a una mujer libre que había encontrado su verdadero hogar. De 2 mundos en guerra, a una familia que demostraba que el amor podía superar cualquier barrera. «Nuestros hijos crecerán conociendo ambos mundos», dijo ella suavemente, «y escogerán lo mejor de cada uno», completó Akecheta. Elena corrió hacia ellos, colocando una corona de flores en la cabeza de su madre. «Ahora eres una princesa apache, mamá». Olivia rió, abrazando a su hija. «No, mi amor. Soy algo mucho mejor. Soy una mujer libre». Cuando la luna llena se alzó sobre las montañas, iluminando el valle con su luz plateada, la familia permaneció ahí, unidos no solo por la sangre o por el matrimonio, sino por la decisión consciente de construir algo hermoso juntos.
¿Qué te pareció la historia de Olivia y Akecheta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.